Entonces, lo de pruebas de caja blanca, lo que traigo son dos códigos, dos algoritmos para que repitamos el proceso de pruebas de camino. Y entonces, la idea es que, como la semana pasada resolví yo todos los ejercicios, que esta semana entonces los puedan resolver ustedes. Y que luego revisemos algunos que algunos de ustedes presenten, digamos, su solución y la revisamos y veamos si está bien, qué cosas se pueden mejorar y ese tipo de cosas, que sean ustedes los que practiquen. Eso también lo traigo en un formulario de Google. Entonces, vamos a resolver eso y luego comenzamos con el tema de pruebas unitarias. Sería, entonces les voy a compartir el vínculo y un poco mi idea sería como que en ese mismo lapso que están resolviendo eso, entonces puedan hacer también el café como para que nos rinda un poco el tiempo, porque si no, no voy a poder avanzar con el otro tema. Entonces, igual, tal vez unos 40 minutos. Entonces, a las 2:40 revisamos la solución, lo que usted, lo de las pruebas de caja blanca, y luego entonces comenzamos con lo de pruebas unitarias. Voy a pasarles el vínculo. Igual yo voy a estar aquí conectada, pues acaso tienen alguna duda o alguna pregunta, y también puede ser por el WhatsApp. No sé si hay alguno que quiera presentarnos lo que hizo, o escojo a alguien. Yo podría presentar uno de los dos, porque el otro lo tengo dudoso todavía. Ah, está bien, el primero. Sí, el de Equals. Ok, está bien. Ok, ¿comparto pantalla o cómo hago? Sí. Okay. Vamos a ver. ¿Me están viendo? Sí. Ok, yo lo enumeré, todos por aparte. Aquí el if 1, el return 2, 3, 4, 5, 6, esto como 7, esto como 8, 9, 10, el 11, el 12 y el 13, ¿verdad? Y después, bueno, lo hice en, creo que es este. Ahí se me hizo un poco tachones porque al final tuve que hacer un super cambio. Lo ven ahí. Ok, entonces aquí entraba y llegaba el primer if, ¿verdad?
Después de este podía ir o a su return o al segundo if. Eso es más o menos lo que quiere que haga, profe. Sí, no. Sí, sí, sí. Sí. Puede ir a su return o puede ir al segundo if aquí y este igual a su return o puede ir al tercer if. Los enumeré con esto, ¿verdad? Después este igual puede ir a su return o puede ir al 7, a este 7, que el 7 es esta asignación con el casteo. Después de este 7, de fijo tiene que ir al 8. Este 8 o puede entrar o puede ir al 11. Entonces, o puede entrar o puede ir al 11. De haber entrado, este puede ir al 10, que es el return. Y de no hacerlo, entonces se va al 13 de una vez, que es este return. Porque ya no tiene nada que hacer aquí. Después, si se fue al 11, o puede irse al 13 o puede retornar. Entonces, cada vez que retorna, él se va a un final. Se va a un final y se va a un final. Aquí, Esta línea del 12 no va al 13, sino que va al fin. es que del 12, Sí, es un retorno, va a fin. sí, va fin. Sí, me equivoqué. Y aquí va a fin igual. Entonces después, arcos menos 2 más 2. Hay 19 arcos. Todos estos. Bueno, al principio habían 13 más los que agregué, creo. No sé cuántos eran. 6. Más los que agregué, entonces 19. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Perfecto. 19 menos los nodos, que como vemos son 13 y este 14, más 2, 7. Entonces después las regiones, entonces marqué una aquí. Bueno, vamos en orden. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces 6 más 1 es 7. Después están las condiciones, que es este if, este 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces 6 más 1 igual 7. Y después aquí están los caminos. Son 7 caminos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Eso sería. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está muy bien? Me falta un camino. ¿Por qué? Son 7 caminos, si los tenía los 7. ¿Cuál? No, digamos, a mí me hace falta un camino, pero no sé. Usted le... Es que ve los caminos. Puede ser aquí, 1, 2 y final. 1, 3, 4, final. 1, 3, 4, 5, 6, final. Después 1, 3, 4, 5, 6. Digo, 5, 7, 8, 9, 10, final. Aquí todo esto, 7, 8, 9, 13. Después está todo esto aquí, 7, 8, 11, 13 y final. Igual aquí 7, 8, 11, 12 y final. Entonces son 7. Hay que revisarlo, a ver cuál es el manual que le está haciendo falta, pero sí son 7 caminos. ¿Alguno que quiera mostrarnos su gráfico de... El primero. Sí. Bueno, el de los case. Ajá. Yo puedo mostrarlo. Profe, nada más una pregunta. Ajá. Aquí cuando hace el break, eso, el break me termina el while, ¿verdad? El break creo que termina el switch. No termina el while. Es que yo lo hice bajo la suposición que... No, termina el switch.
Es que de por sí solo es una letra, entonces igual va a ser el while solo una vez. No, es que se mantiene ahí, dice que mientras sea final de archivo. Entonces, en el Que momento, digamos, que lea un carácter que es final de archivo, es que va a salir del while. por eso, entonces la A la leyó y después siguió y es final de archivo, entonces solo lo hizo una vez. ¿No? ¿Qué? No. Entonces, más bien, cuando llega el break, se devuelve al inicio. El while, ajá. Ok. Entonces, más bien pasa el while a final. Ajá. O sea, para modificar eso. Pero aquí lo que hice supuse que cada vez que llevaba un break, lo terminaba, digamos, si salía del while, ya, sí, al fin. No, siempre termina en el while, termina. De 2 pasa al fin. Sí. Para ver, entonces cada vez que llega un break, nos devolvemos al Ahí, while. ajá, del 2 regresa no, ¿eso qué es? Del break regresa al 2. Los X, Y y Z son los Ajá, breaks. sí. Entonces, el 3 es el 3 es el switch. El 2 es el while. Y lo que no sé es cómo. De Y Que, pasa a 2. sí, bueno, de Jeff. Ahí se sobretapan las líneas. Y de 2 entonces pasa una línea fin. Ahí. Entonces ese sería el correcto. Sí. Ok. Entonces va para ver. Creo que sería el mismo número de Sí, arcos. no, ajá, no varía. Entonces la complejidad sí queda 5. Ajá. Y los caminos ahí sí. Debería quedar en 6. ¿Cómo? Profe, La complejidad ciclomática debería quedar en 6. a mí me La quedó, complejidad. El while es una condición. ¿Puede ponerme el algoritmo? Está aquí. Ajá. El while es una decisión. Ujú. Case A es otra decisión. Llevo 2. Este if time mayor que timer, llevo 3, ¿verdad? Case B, aquí hay otro if, 5. Más 1, 6. y son 5 regiones también, ¿verdad? Son 5 regiones. Más 1, 6. A mí lo que me quedó fue la misma cantidad de arcos y nodos. O sea, la complejidad ciclomática 6. Sí. Sí. Esos son las decisiones más 1. El número de decisiones más 1. El número de decisiones más 1. Ah, A Dani le quedó igual. A usted le no, quedó creo que fue que hice algo tonto, ya les digo. Voy a mostrarles mi diagrama. Sí, vamos a compartir. Ahí estoy compartiendo. Lo que pasa es que no tengo el algoritmo aquí, pero para que más o menos lo puedan ver, digamos. El 2 sería. Voy a compartir la pantalla mejor para hacerlo como lo hizo antes Dani de. No digo, si no. Pero ya lo revisé y sí lo tengo bien, era que había contado mal los nodos. Entonces, aquí tengo este y el algoritmo es este, ¿verdad? Entonces, este es el 1, va al while, el while es el que va al fin,
Luego pasa a 3 y 4, que es la asignación y el switch. El 5, que es el case A, pasa a 6, que es otro if. Eso pasa a 7, a 9 y luego el break, ¿verdad? Que es el que se devuelve al while. Luego el 13, que es el case B, y hace un proceso similar a este, ¿verdad? Hay un if, si pasa una cosa, si no otra, y luego también el 20, que es el otro break, lo que hace es regresar al while. Luego está el 21, que es el default, y hace estas dos operaciones y regresa al while. Y entonces siempre termina en fill. Aquí están las decisiones, 1, 2, 3, 4, 5 decisiones. Están las regiones también marcadas, la región 1, la región 2, la región 3, la región 4, la región 5 y la región 6 sería, ¿verdad? Todo el... ¿verdad? La que está Profe, sí. en eso, digamos, es que yo hice una línea, por ejemplo, que si no entraba al if, ella igual podía entrar al else. Digamos. ¿En cuál? Por ejemplo, case A. Ajá. Si entra al... Aquí está, ese es el nodo 5. Ajá. Es verdadero, entra al if. Y si no, va al case B, que es la línea 13. Pero si, digamos, si el if es falso, el if Aquí también podría conducir al else. Aquí el 6 es el if, time mayor que timer. Si es verdadero, ejecuta 7. Y si no, ejecuta 10. Y ambos llegan a break. Profe, ya vi Ya que lo tenía encontró. mal. Ya encontró cuál era el problema. Sí, era que no le había sumado el arco nuevo del while al fin. Ajá. Entonces, Y ahora sí ya me da 6. entonces yo tengo 21 arcos menos 17 nodos más 2, eso me da 6. Eso sería. No sé si ahora quedó más claro, ¿tienen alguna pregunta? Sara, ¿lograste ver el problema que tenías? Profe, más o menos. Es que yo tengo, por ejemplo... Si quieres, me proyectas la pantalla para que podamos ver tu grafo, a ver cuál es el problema. Obvio. Pero para ponerle la... Profe. Espere, profe, es que está torcido. Y hablando, realizando esto con Mauricio, justamente, a lo que yo sí hace que estas cosas de no Voy a ver si le puedo dar vuelta. Pero, planteamos con Mauricio que en realidad... Es que, profe, lo tengo torcido el ejemplo. Voy a tomarle otra foto para... ¡Ya! Perdón, entre mi perro y mi hermana. Pero el punto es que como estos datos solo se usan, no los buscamos nosotros, o sea, no es como el enfoque de nuestra investigación, ni siquiera va por ahí porque no es nuestra investigación, no lo hicimos, nosotros no recolectamos estos datos cuantitativos, sencillamente los estamos usando y los vamos a analizar con una estrategia meramente cualitativa. No le puedo dar vuelta. Ah. Bueno, no sé, porque la mayoría no, realmente No importa, nosotros le damos vuelta a la cabeza. Va a estar pero difícil, profe, pero bueno. Voy a compartirles y tal vez los logran ver. Y desde que está uno muy bajo, le dicen, bueno, no queremos datos, queremos que nos hable. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Qué dice eso realmente? Sí, ahora sí. Ok, es ¿verdad? Digamos, aquí está el camino 5. ¡Ah! Que era el case A, digamos. Ajá. Y entonces yo puse, este va al if y este camino va al else. Ajá. Pero que también, digamos, el if, porque él entraría a preguntar el if, pero si no se cumple, no tendría que ir el if también al else. No, es que del 5 solo va al 8. No va al 9.
Ya, yo nunca voy al ELS, digamos, No. directamente. No. Tengo que pasar primero por el IF para poder ir al ELS. Ok. Y entonces este 8 Del 8 sería que sí está va la al del 9. 9 y el 10. Ajá, Y sí. esta es la línea que no debería estar ahí. Ajá. Lo mismo pasa del otro Y lado. esta. Ajá. Sí. Ok. Eso Gracias. sería. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó más claro? Sí. Adrián, Dilana, Kervin, preguntas. Ya fe. No, profe. No, profe, todo claro. Dilana, ¿alguna pregunta? ¿Sí quedó claro? Profe, a mí se me sigue siendo un enredo, la verdad. Y no me hallan los caminos ni parecidos. Entonces, pero creo que si usted empieza a explicar vamos a durar mucho. Entonces, tal vez en consulta. Está bien. Ok, entonces lo que voy a hacer ahorita es que vamos a empezar ya con las pruebas unitarias. Ok. La herramienta que vamos a utilizar para ver el tema de pruebas unitarias es Jasmine y Karma, que son herramientas que traen incorporadas ya Angular para poder hacer sus pruebas unitarias. Recuerden que lo que hemos visto hasta ahora es que tenemos tipos de pruebas estáticas y pruebas dinámicas. Ya tenemos varias semanas viendo las técnicas de diseño de pruebas, las de caja negra, que fueron las primeras que vimos, ¿verdad? Y las de caja blanca, que son las que estamos repasando ahorita. En las de caja negra vimos clases equivalentes, valores límite, combinación por pares, tablas de decisión y diagramas de estado. Y en las de caja blanca, diferentes técnicas, ¿verdad? La prueba de sentencias, de decisión, de condición y decisiones, cobertura modificada de condiciones y decisiones, múltiples condiciones y prueba de camino. Recuerdan también que teníamos distintos niveles de pruebas. Teníamos las pruebas unitarias, que son la base, digamos, de los niveles. Siempre se debe empezar por ahí. Luego están las pruebas de integración, las pruebas de sistema, las pruebas de aceptación y las pruebas de mantenimiento. Nosotros vamos a, de los niveles de pruebas, lo que nos faltan de ver son los 3 niveles inferiores. Vamos a empezar con las pruebas unitarias, luego vamos a continuar con las pruebas de integración, posteriormente vamos a ver pruebas de sistema. Entonces esos son los temas que nos faltan por ver en el curso. Algo muy importante es que si nos ubicamos en la base de la pirámide de los niveles de pruebas, entre más abajo estemos, tenemos un menor alcance, y entre más arriba de la pirámide estemos, tenemos un mayor alcance del sistema, ¿verdad? Porque recuerden que las pruebas unitarias, ahorita repasamos los conceptos, pero se enfocan en un módulo, en un algoritmo, entonces eso hace que tengamos un menor alcance del sistema, conforme avancemos en la pirámide, un mayor alcance. Las pruebas unitarias se enfocan en testear o probar unidades individuales del código, que
que preferiblemente están aisladas de posibles dependencias que tengan estas unidades. Es una pieza de código que está escrita por un desarrollador, que recuerden que el mismo desarrollador es el que está encargado de probar esa pieza específica o área específica de la funcionalidad del código. La prueba unitaria, cuando hablamos de unidad, puede tener distintos niveles de granularidad. Puede ser que estemos hablando de una porción de código, puede ser que estemos hablando de un método, puede ser que esa unidad de la que nosotros estamos hablando es una clase, o puede ser que sea una librería. También dependiendo del lenguaje de programación va a cambiar el nombre de la unidad, ¿verdad? Entonces hay lenguajes de programación, el caso de Angular, que puede ser que no estamos hablando de una clase, sino que estamos hablando de un módulo o que estamos hablando de un componente. Las pruebas unitarias deben ser creadas por el mismo programador, eso ya lo mencioné. Y puede ser que requiramos utilizar uno o más framework para poder sistematizar y automatizar las pruebas unitarias. Para que podamos ver el tema de la granularidad, que es variable, entonces puede ser que nosotros tengamos una aplicación, esa aplicación tiene distintos componentes, ese componente tiene distintas unidades, entonces yo puedo tener una prueba que está enfocado en la unidad 1, puedo tener 2 o más pruebas que están enfocadas en la unidad 2 y puedo tener pruebas que están enfocadas en el componente 2, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablamos de que tienen distintos niveles de granularidad. Aquí para que lo veamos un poco gráficamente, ¿verdad? Aquí puedo tener distintas unidades y yo puedo enfocarme en una unidad o 2 unidades específicas para realizar la prueba. ¿Qué requisitos debe tener una prueba unitaria para que nosotros digamos que esa prueba unitaria es buena? Bueno, se dice que para cumplir con que una prueba unitaria sea buena, debe ser automatizable. O sea que no debería requerir una intervención manual para su ejecución. Las pruebas unitarias en su mayoría entonces son automáticas. Debe ser completa, lo que quiere decir es que debe cubrir la mayor cantidad de código. Esto básicamente lo logramos cuando, por ejemplo, definimos las pruebas de camino, ¿verdad? Entonces, cuando yo defino un camino, ese camino lo que está buscando es cubrir la mayor cantidad del código posible. Entonces, por eso es que si utilizamos la técnica adecuada, estamos hablando de que la prueba es completa. Debe ser repetible o reutilizable, porque no tiene sentido definir una prueba que no vamos a poder repetir. Entonces, debo poder repetirla constantemente, básicamente porque recuerden que otro de los temas que hemos estado viendo es que en las pruebas de mantenimiento, cuando yo incorporo un cambio, tengo que volver a ejecutar todas las pruebas para poder verificar que no se introdujeron nuevos defectos. Entonces, este es el sentido de que las pruebas puedan ser repetibles, ¿verdad? Porque tengo que poderlas repetir para verificar estos aspectos. Tienen que ser independientes, o sea, que la ejecución de una prueba no debe afectar la ejecución de otra prueba. Y tienen que ser profesionales. Esto se refiere a que muchas veces los desarrolladores no le dan la importancia que una prueba requiere. Entonces, por ejemplo, estudiantes que están en práctica de especialidad, hay un apartado del informe final que dice la evaluación del sistema. Profesor, ¿qué ponemos ahí? Bueno, ya, pero usted no está escribiendo código. Su código debería de tener una prueba unitaria porque es su obligación y tiene la misma importancia que tiene el código que usted escribió. Entonces, desde ese punto de vista, yo debo ser profesional en el sentido de que cuando escribo un código, debo automáticamente, tal vez no va a ser automático porque no se generan por sí solos, yo debo tener la costumbre de una vez generar los casos que requiera esa unidad. Y se recomienda que una prueba
aunque no debe cumplirlos al pie de la letra, lo que se recomienda es que los tenga en su mayoría para poder indicar que la prueba unitaria está cumpliendo con la función para la cual fue diseñada. También lo podemos ver no como requisitos, sino como principios. Se habla de los principios FAIRS, se refiere a FAS, y eso lo que quiere decir es que la ejecución, el código de prueba debe ser rápido. Esto está relacionado con el tema de repetible y automatizable, ¿verdad? Están relacionados los principios con los requisitos. Tiene que ser independiente, que eso ya lo mencionamos, ¿verdad? Una prueba no debe depender de otra. Tiene que ser repetible. Tiene que poder validarse por sí mismo, o sea que una prueba solamente tiene dos resultados posibles. O la prueba fue exitosa o la prueba no, ¿verdad? Entonces, solamente hay dos resultados posibles para una prueba. Y el timely es lo que mencioné antes, es al momento de que yo escribo el código, debo generar la prueba unitaria, ¿verdad? Son inmediatamente, el proceso es simultáneo, se debe llevar a cabo, digamos, de la mano, ¿verdad? Escribo el código, escribo la prueba unitaria. De hecho, hay propuestas que dicen más bien que yo primero debería escribir el código de las pruebas y después escribir el método o la clase o, digamos, la unidad. ¿Por qué ellos recomiendan esto? Bueno, porque cuando yo estoy pensando en las pruebas unitarias, estoy pensando en las posibles validaciones que puede tener ese método o esa clase. Y entonces, cuando voy a escribir el código, pues ya sé qué validaciones debo tener. Entonces, no es algo obligatorio, es una recomendación, pero sí por lo menos debería de escribir el código, escribir las pruebas. ¿Qué ventajas tiene el generar las pruebas unitarias? Me permiten fomentar el cambio, ¿verdad? Desde el punto de vista de que yo como programador, cuando estoy escribiendo las pruebas unitarias, puedo visualizar cómo puedo mejorar la estructura de mi código. Y entonces eso hace que vaya fomentando, ¿verdad? Mejores prácticas a nivel de programación. Entonces fomentan el cambio. Simplifican la integración porque obviamente al yo probar mi unidad, cuando la vaya a integrar con otra unidad, debería de haber menos defectos, ¿verdad? Porque si ya probé mi unidad de forma aislada, debería de haber menos defectos cuando se va a integrar. Me permite documentar el código. Cuando yo veo una clase unitarias, es más fácil poder entender qué es lo que hace esa clase. Entonces, eso es un tipo de documentación que se genera para ver cómo funciona esa clase. También separan la interfaz y la implementación, dado que yo puedo hacer modificaciones en el método o en la unidad sin afectar las pruebas y puedo hacer cambios en las pruebas sin afectar el código, ¿verdad? Entonces, hay una separación ahí entre la interfaz y la implementación. Y obviamente los errores van a estar más acotados y van a ser más fáciles de localizar. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en un lugar específico. Entonces, si me encuentro un defecto, yo sé que está ubicado en este método, en esta clase, y entonces obviamente va a ser más fácil de corregirlo porque lo tengo bien ubicado, ¿verdad? Estoy trabajando en esa unidad específica, entonces el defecto tiene que estar ahí y obviamente va a ser más fácil de corregir. Con respecto a la sistematización y automatización de las pruebas unitarias. Hay diferentes librerías o frameworks que me permiten o que me sirven de apoyo
para las pruebas unitarias y específicamente se encargan del proceso de sistematización y automatización de parte de las tareas manuales asociadas al proceso de pruebas. Lo que hacen esas librerías o framework es definir la estructura básica de una prueba. Entre esa estructura, básicamente está el proceso de inicializar el caso de prueba, de ejercitarlo, ejecutarlo, hacer el proceso de verificación si el resultado fue correcto o si fue fallido. Me permite almacenar las pruebas como script y me permite definir la salida esperada como parte de ese script. Las librerías también permiten organizar las pruebas en suites. Esto básicamente es que yo defino, yo tengo un conjunto de casos de prueba y esos casos de prueba están o pueden estar divididos dependiendo del lenguaje de programación, pero supongamos en el caso de Java, por ejemplo, yo tengo una clase persona y tengo una clase de prueba persona, ¿verdad? Test persona, persona y test persona, por ejemplo. Tengo otra clase que se llama cuenta, y entonces tengo cuenta y tengo test cuenta, ¿verdad? Una clase de prueba por cada clase que yo tengo en mi proyecto. Java lo que hace es que yo puedo ejecutar cada clase de prueba de forma independiente, o sea que puedo ejecutar test persona y puedo ejecutar en otro momento test cuenta, ¿verdad? Los puedo ejecutar de forma independiente. Pero hay momentos en los que yo necesito ejecutar todas las pruebas que se encuentren en el proyecto, o sea que necesito ejecutar las dos clases. Para eso es que me sirve un suite, para yo poder decirle, necesito que ejecute todas las pruebas que se encuentren en el proyecto. Entonces en el suite defino cuáles son las pruebas que quiero o las clases de prueba que quiero ejecutar. Hay librerías que encuentran de forma automática todas las pruebas que están definidas en el proyecto y entonces generan ese suite de forma automática para poder hacer el proceso de ejecución más fácil. Hay otras librerías que requieren que esa construcción del suite de pruebas lo haga de forma manual, ¿verdad? Entonces eso varía dependiendo de la librería. Estos suites básicamente están organizados de forma jerárquica, ¿verdad? En donde yo le voy diciendo qué es lo que quiero que ejecute o él define cómo se ejecuta. Y me ofrecen todo el entorno que se necesita para la ejecución de las pruebas y los suites de pruebas. Esos entornos de ejecución lo que hacen es que contienen un test runner, que es el que se encarga de la ejecución y permite ejecutar de forma automática todos los casos de prueba o un subconjunto de casos de prueba. Entonces yo le puedo definir a ese test runner cómo va a ser el proceso de ejecución. Y los test runners también tienen la particularidad de que yo puedo repetir un caso de prueba con diferentes datos de entrada. Y la otra característica que tienen las librerías de pruebas unitarias es que me proporcionan información detallada sobre el proceso de ejecución de pruebas, ¿verdad? Entonces me dicen cuántas pruebas ejecuté, cuáles fallaron, cuáles fueron exitosas, me dan una descripción bien específica e importante del proceso de pruebas unitarias. Existen diferentes librerías o frameworks para el proceso de pruebas unitarias. Lo que sucede es que cada lenguaje de programación tiene su framework de pruebas. Entonces, por ejemplo, Smalltalk tiene SUnit, Java tiene JUnit, Python tiene PUnit, PHP tiene PHPUnit, .NET tiene MUnit. O sea, cada lenguaje de programación tiene su librería o su framework. Lo que pasa es que hay una ventaja con estas librerías o estos frameworks y es que el primer framework que apareció para pruebas unitarias fue el de Smalltalk. Y las demás librerías o los demás lenguajes de programación lo que hicieron fue que tomaron como base
o como punto de partida la librería de Smalltalk. Entonces, no importa en qué lenguaje de programación yo esté, Java, Ruby, Python, en realidad el proceso de pruebas va a ser muy similar, porque como todos están basados, o la mayoría están basados en X y Unix, entonces eso hace que sea muy fácil poder pasar de un framework de pruebas unitarias a otro. Entonces, si yo aprendí a definir pruebas unitarias en Python y después tengo que ir a .NET, es similar. O si aprendí en Java y después tengo que ir a Python, o después tengo que ir a .NET, o después tengo que ir a PHP, no hay mucha diferencia. Entonces, yo en este curso, en un principio, porque era una de las librerías que estaba un poco más desarrolladas, empecé dándolo con Java, es un poquito más tieso, pero funciona bastante bien. Luego lo di en Node.js y como fue un poco como esa era como la moda de los estudiantes de computación de trabajar Angular, entonces tuve que aprender a hacer pruebas unitarias en Angular. Y entonces por eso ahora el curso lo estoy dando en Angular. Tengo que aclarar que de Angular lo que sé es pruebas unitarias, o sea que después no me pregunten si esta clase o este módulo o este componente, ahí ya yo me quedé botada. Sí he programado algo, pero digamos que sobre la estructura de Angular no soy como lo más diestra, pero el framework para pruebas unitarias sí lo manejo bastante bien, que es, digamos, como en lo que yo me he enfocado más. Entonces, en Angular, el framework que toma como base para poder hacer las pruebas es Jasmine más Karma, o sea que son un complemento entre ambos. Jasmine es un framework de código abierto para pruebas unitarias, específicamente es para JavaScript y está influenciado de otros marcos de pruebas que han existido. Se integra fácilmente con Angular y también con Ionic. Tiene la ventaja de que admite hacer pruebas asincrónicas. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque hay momentos en los que yo necesito esperar una respuesta del servidor. Hace uso de espías para implementar dobles de pruebas. Esto también es muy importante porque nos va a permitir ejecutar las pruebas de integración. Recuerdan que ahí es donde aplicamos los dobles de prueba. Entonces, estos espías son los que nos van a permitir implementar esos dobles de prueba. Y algo muy importante también es que admite pruebas de código front-end a través de la extensión Jasmine jQuery. Y luego está Karma, que es la herramienta que se encarga de la ejecución del código fuente contra los navegadores, ¿verdad? Y entonces me proporciona herramientas que nos facilitan en los procesos de llamada a las pruebas que se encuentran escritas en Jasmine. Entonces, Jasmine es el ambiente que me va a permitir toda la gestión de los casos de prueba y de escribir todos esos códigos. Y Karma es el framework que se va a encargar de ejecutar esos casos de prueba. ¿Cuál es la estructura que tiene un caso de prueba? Bueno, en este framework, básicamente lo que tenemos son como dos bloques, digámoslo así. Está el describe, que lo que hace es que yo puedo definir bloques de prueba. Y esos bloques de prueba están relacionados entre sí. En un archivo, puede ser un módulo o un componente, yo puedo contener varios describe. Con el objetivo de, por ejemplo, poder estructurar los casos de prueba. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un módulo que tiene 3 métodos, entonces yo puedo tener un describe para tener los casos de prueba del método 1, puedo tener otro describe para tener los casos de prueba del método 2
y otro describe para tener los casos de prueba del método 3 y así sucesivamente. Entonces el describe básicamente lo que hace es como agrupar casos de prueba para yo saber que tienen, digamos, como una relación entre ellos. Y luego están los it. Los it son los elementos de prueba, o sea que cada vez que me encuentro un it, quiere decir que eso es un caso de prueba. Y yo puedo tener dentro de un describe todos los if que yo necesito. O sea que yo puedo tener un describe y puedo tener 100 if, o puedo tener 1000 if, o sea, no hay un límite. Esto es redundante, ya lo mencioné, pero lo voy a recalcar. Yo puedo tener los it agrupados en varios describe, ¿verdad? Entonces, si tenía un describe con 100 it, puedo subdividirlo, digamos que en 3 describe con 33 it. Los casos de prueba deben cumplir con una estructura, se llama como triple, digamos que como triple A. La primera es en la que yo preparo y configuro el estado necesario para realizar el test, que en inglés es arrange, realizar la llamada del método que quiero testear, que es el ACT, y verificar el resultado obtenido, que es el hacer. Por eso se llama 3A. Entonces, lo primero es preparación y configuración, ejecución, actuar, y verificar el resultado. Esos son los 3 componentes que debería de tener un caso de prueba. Imagínense que yo tengo un método sumar, que lo que hace es sumar 2 números enteros. Dijimos que mi caso de prueba debe tener estos 3 componentes. Lo primero que debo tener entonces es el describe, que es donde voy a tener contenidos los casos de prueba. Luego debería estar el it, que es el que se va a encargar de decir, bueno, aquí hay un caso de prueba. Y entonces debo tener tres componentes, ¿verdad? El arrange o la preparación, que es que necesito crear una instancia de esa clase, de ese objeto, crear un objeto, para poder realizar la prueba. Luego debo hacer la ejecución. Entonces, para eso, lo que tengo que hacer es ya ejecutar el método, que sería en este caso con el objeto que cree, que se llama cal, ya invocar al método sumar con 10 y 15. Y entonces ahí voy a almacenar el resultado. Y en el hacer, lo que voy a hacer es verificar que el resultado que me dio la ejecución de ese método sea igual a 25, ¿verdad? Porque si sumo 10 y 15 debería ser 25. Esto es el proceso de verificación del resultado. Si estas 2 cosas son iguales, entonces el caso de prueba fue exitoso. Si son diferentes, entonces el caso de prueba falló. Otra de las características que tienen estos frameworks son los hooks. Los hooks en Angular, bueno, Karma, lo que hacen es que me permiten programar los casos de prueba de una forma más eficiente y refactorizar el código en caso de que sea necesario. Y estos hooks además lo que me permiten es que yo puedo ejecutar ciertos fragmentos de código antes o después de cada prueba. Y entonces con ese código yo lo que puedo es inicializar o finalizar elementos comunes para cada caso de prueba, evitando de este modo duplicar código o también aprovechar para preparar datos para cada caso de prueba. Estos hooks son 4. Está el before y el before each. Está el after each y el after. El before lo que hace es que se ejecuta antes de cada describe y el before each lo que hace es que se ejecuta antes de cada caso de prueba, de cada it. Y sucede lo mismo con el after each. El after each se va a ejecutar después de cada caso de prueba y el after después de cada describe.
Entonces, para que lo podamos ver aquí, en realidad, lo que eso me permite es, por ejemplo, que la preparación, recuerdan que en el caso de prueba anterior yo tenía un componente que era la preparación, y que básicamente lo que hacía era crear un objeto. Si yo necesito agregar un nuevo caso de prueba, por ejemplo, para probar mi método suma con números negativos, entonces yo tendría que volver a duplicar todo este código. Y si tuviera que hacer más casos de prueba, entonces tendría que ejecutar la creación de ese objeto varias veces. Entonces, si yo dentro de este describe agrego un before each, lo que va a suceder es que, vean que ahora tengo dos casos de prueba, uno suma 10 más 15 positivo y otro 10 más 15 negativo. Lo que hice fue que, bueno, este proceso de crear el objeto, yo no tengo que hacerlo en cada caso de prueba, sino que lo puedo hacer mediante un before each. Entonces, lo que va a suceder es que primero viene a ejecutar este before each, luego ejecuta este caso de prueba, luego ejecuta este before each y luego ejecuta otra vez el caso de prueba, lo ejecuta de forma simultánea. Y en el after each, básicamente lo que estoy diciéndole es, bueno, yo necesito, digamos que este objeto tenía ciertas características y yo en el caso de prueba lo modifiqué y quiero que vuelva a quedar limpio ese objeto. Entonces, para que cuando vuelva a ejecutar la prueba no hayan datos sucios. Entonces, el after each se va a ejecutar después de la ejecución de cada caso de prueba. Para que lo veamos, digamos aquí, primero va a ejecutar el before each, luego el caso de prueba, luego el after each, luego otra vez el before each, el caso de prueba, el after each y así sucesivamente hasta que ejecuta todos los casos de prueba de ese describe. Yo tengo diferentes métodos para hacer el proceso de validación o en este caso aserciones. En Angular, bueno, en JQuery y .NET sí se llaman assert, en Angular se llaman expect, como valor esperado, pero tienen la misma función. Entonces, yo puedo, por ejemplo, verificar si un objeto existe. También cada método tiene como su método viceversa, ¿verdad? Entonces puedo verificar también, me interesa verificar que más bien después del método o de la ejecución del caso de prueba, ese objeto no se haya creado. Puedo verificar que sea igual. Esto lo que hace es que utiliza el operador el igual. Puedo usar también el to equals, que lo que hace es que en lugar de utilizar el signo igual, utiliza la función is equal, ¿verdad? Entonces, sobre todo si son textos, sería mejor si utilizo to equals. Y también está el to throw, que a veces lo que me interesa es verificar si se generó una excepción o no se generó. Luego vamos a ver cómo funcionan cada una de las excepciones, pero para que ustedes se hagan la idea de que dependiendo de la prueba que yo estoy ejecutando, puede ser que necesite utilizar un hacer o puede ser que necesite utilizar otro. También está el si es verdadero o es falso, para cuando, por ejemplo, lo que necesito verificar es si son valores booleanos, y hay otras excepciones que ustedes después pueden ir revisando. Y esto no lo puedo hacer en todos los lenguajes de programación, el chaining assertion, pero Angular, en realidad por ser JavaScript, me da la particularidad de que yo puedo encadenar aserciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo verificar si el objeto existe, si es menor que 4, si es mayor que 3, ese tipo de cosas yo las puedo anidar, digamos, las aserciones, que es interesante para cuando necesito probar como varias cosas al mismo tiempo. También otra cosa que es importante tener en cuenta son los timeouts, que lo puedo utilizar para varias cosas. Una es, por ejemplo, si quiero probar el rendimiento del método. Por ejemplo, a mí me interesa saber que ese caso de prueba no excede un límite de tiempo de ejecución, entonces yo puedo decirle
o setearle cuál es el tiempo máximo que la prueba debería durar. Y si pasa de ese tiempo, entonces el caso de prueba va a fallar. No porque el valor esperado no sea igual, sino porque el tiempo de ejecución duró más del que yo esperaba. Entonces, esa es otra forma, otras cosas que nosotros podríamos probar. Y también en el caso de Angular hay que jugar mucho con los timeouts porque, sobre todo por temas de conexión o de internet, puede ser que las pruebas duren mucho ejecutando a otras. Entonces, eso me puede dar como ciertos problemas para la hora de la ejecución de las pruebas. Algunas recomendaciones importantes para las pruebas unitarias. Se recomienda que únicamente haya un método assert o expect por caso de prueba, ¿verdad? Entonces no es que yo tengo un montón de expect en el caso de prueba, sino que solamente defino un caso de prueba, solo espero un valor X que se cumpla. Y además, la complejidad ciclomática de los casos de prueba siempre es igual a 1. O sea que yo no debería de incluir en un caso de prueba unitario ni if, ni for, ni while, ningún tipo de decisión debería estar contenido en un caso de prueba. Son totalmente secuenciales. Supongamos que yo tengo un método estático. Ese método lo que hace es que toma un arreglo de enteros como argumento y devuelve el número mayor que yo encuentro en ese arreglo. Entonces, aquí está como la estructura básica donde tengo la clase, tengo el método estático que lo que hace es obtener un número mayor de una lista que recibe por parámetro. Aquí básicamente le puse que retornara 0 para que pudiera compilar la clase. ¿Qué pruebas se nos ocurre a nosotros que nosotros podríamos generar para ese método estático obtener mayor número? Bueno, estaría el caso normal, ¿verdad? Que es que yo tengo una lista, por ejemplo, donde está 3, 7, 9 y 8 y el método me devuelve 9. Está otro método podría ser que el valor mayor esté en diferentes posiciones del arreglo, ¿verdad? ¿Qué pasa si el número mayor está al inicio del arreglo, o si está en medio, o si está al final del arreglo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el elemento mayor está duplicado en el arreglo, ¿verdad? Siempre me debería devolver el número mayor. ¿O qué pasa si hay un solo elemento? ¿Qué pasa si el arreglo está compuesto por números negativos, ¿verdad? Logra encontrar el número mayor. ¿O qué pasa, por ejemplo, que ese fue algo que no expliqué yo aquí, si me envían una lista vacía o nula, ¿verdad? El procedimiento se cae o no se cae. Ahí está ya el algoritmo desarrollado y toma en cuenta esos aspectos. Y aquí están los casos de prueba. La prueba simple, ¿verdad? En donde lo que hago es invocar al método, le envío esta lista y debería devolverme 9. Por orden, estos 3 casos de prueba en realidad deberían estar separados, pero un poco porque me alcanzaran una diapositiva, los dejé unidos, ¿verdad? Que era la posición. Si estaba al inicio debería devolverme 9, si estaba en medio o si estaba al final. Si están duplicados también debería devolverme 9. Si solo tiene un elemento debería devolverme 9 y si tiene números negativos debería devolverme el elemento mayor, que en este caso sería -7. Esto básicamente sería los casos de prueba para esta función obtener mayor número. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Por el momento no.
Por el momento no, yo me imagino que cuando ya comencemos con el, digamos, a hacer los casos de prueba, entonces ahí sí van a surgir todas las dudas a descifrar. Ok. Ya son las 13:50 y no me va a dar tiempo como que hagamos mucho. Entonces, la próxima semana, de una vez vamos a arrancar con el taller de pruebas unitarias. Entonces, sí necesito que para la próxima semana nos cercioremos todos de tener Angular funcionando para que de una vez podamos escribir algunas clases y generar los casos de prueba para esas clases y ustedes puedan ir viendo cómo funciona este framework de Angular. Entonces, sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Ok, profe, gracias. Bueno, chao. Bueno, profe, Hasta luego. chao. Chao. Bueno, profe.